días, buenas tardes y buenas noches, según en el lugar del planeta donde te encuentres. Lo único que nos importa aquí en Código Guinea Ecuatorial Sin Tapujos es que estén bien de salud y que se encuentren pues perfectamente como nos gustaría que estén todos. Bienvenidos a Código Guinea Ecuatorial Sin Tapujos. Empezamos. Esta semana el programa lo vamos a dedicar a los niños, hablando de los derechos. Derechos que son violados constantemente, que a nadie le importa lo que les pase. Cada vez que vemos a un niño con un cubo de agua en la cabeza, sus derechos están siendo vulnerados. Cada vez que vemos a un niño dedicándose a las tareas del hogar, sus derechos están siendo vulnerados. Cada vez que vemos a un niño en la calle con una bandeja en la cabeza vendiendo lo que sea, sus derechos están siendo vulnerados. Cada vez que vemos a un niño recibiendo una paliza en manos de quien sea, sus derechos están siendo vulnerados. Cada vez que vemos a niños haciéndose cargo de sus hermanos pequeños, sus derechos están siendo vulnerados. Porque vivimos en un país al que al gobierno le importan 3 pepinos lo que les pasen a los niños. Tantos niños mueren al año por causas de no sé qué. Porque como no hay autopsias que dictaminen las causas de la muerte, pues podemos vivir de conjeturas, de decir, murió de paludismo, ¿quién sabe? O bebés recién nacidos que fallecen sin ninguna explicación. Porque claro, el gobierno no da explicaciones. ¿A quién les va a dar explicaciones? Si esos niños no tienen derechos. Niños que nacen en casas pobres, en familias pobres que prácticamente no tienen representación, no tienen voz. Nadie vela por sus derechos. A nadie les importa lo que les pase. Eso es Guinea Ecuatorial. Y en Código Guinea Ecuatorial Sin Tapujos queremos luchar y estamos exigiendo al gobierno que en vez de presumir de infraestructuras, que no sé ni para qué, de carreteras y de no sé qué cosas, queremos ver que se preocupa por los niños, que se preocupe porque sus derechos no sean pisoteados ni vulnerados. Queremos ver que se preocupa de que hayan colegios bien preparados, bien decentes, para que estos niños puedan estudiar para un futuro el día de mañana. Queremos ver que se preocupa porque estos niños crezcan felices, crezcan sanos y fuertes. Queremos ver que se preocupa que los niños sean niños de verdad, que jueguen, que desobedezcan de vez en cuando, que disfruten de la vida, que no les falte comida, no les falte educación, no les falte sanidad, no les falte un techo, no les falte un hogar, una familia. Que no les falte vida, señores, no es tan difícil. Todo lo que estáis robando podéis dedicarlo a los niños, por lo menos pensar en ellos. Porque todo lo que habéis robado os faltará vida. No tendréis suficientes vidas para gastar ese dinero. Así que, ¿por qué no dedicarlo a algo que realmente importa? Como es la salud, la educación y el bienestar de esas criaturas. Criaturas que a menudo se mueren sin ninguna explicación. Hace poco estábamos lamentando la muerte de una criatura a quien a la madre el sistema fallido, corrupto y nefasto quiere echar la culpa. Claro, como no pueden hacer su trabajo, ¿cómo van a dictaminar de qué murió esa criatura? Ahora quiere decir que murió de una paliza y a la madre hay que llevarla a presa. Estoy de acuerdo que si alguien comete un delito, tenga que pagar por ello. Pero no es el caso, señores. No es el caso, señores. El sistema mató a esa criatura, porque si esta pobre mujer estuviese en condiciones, sus hijos no tendrían que recibir palizas, ni tampoco tendrían que trabajar en casa, ni ocuparse de sus hermanos. Si el gobierno se dedicara a crear puestos de trabajo, facilitar la vida a estas madres solteras que no tienen a nadie más, no tienen a nadie. La sociedad les da la espalda, el sistema les da la espalda y no tienen más remedio que esclavizar a sus hijos. Señores, la culpa no es de esta madre. La culpa es del sistema que no funciona. Un sistema totalmente fracasado. No le echen la culpa a ella. No, señores. No. La mortalidad infantil en Guinea Ecuatorial preocupa. Y no la causan padres que pegan a los niños, que está muy mal. Está fatal que se haga trabajar a niños o que se les pegue o que se les maltrate. Está muy mal. Pero lo peor todavía es que el gobierno no haga nada.
por la salud de esas criaturas, por el bienestar de esas criaturas. Crean organismos que velen por esos niños, como si fuesen patrimonios de la humanidad. Es que están por encima de los patrimonios de la humanidad. Los niños están por encima de eso, por lo cual hay que protegerlos, cuidarlos. A los niños no se les toca, salvo para acariciarles. No se les debe tocar. Señores del gobierno, preocúpense por la mortalidad infantil, que en cada año se lleva más de 1000 vidas. Dejen de darse golpes de pecho como gorilas, de que están haciendo no sé qué, están haciendo no sé qué cuánto, mientras se siguen fracasando a la hora de proteger a esas criaturas. Háganselo ver, porque están muy mal si creen que están haciendo algo bueno para Guinea Ecuatorial. Hasta que no resuelvan esos problemas, no están haciendo nada. Llevas razón, Noemí. Los niños tienen derechos. Los niños tienen sus derechos. Esos derechos que en Guinea Ecuatorial son tan vulnerados. Esos derechos que nadie hace valer, que nadie respeta. Y sobre todo, teniendo en cuenta que nuestro país presume de ser miembro de las Naciones Unidas y parte de la Convención sobre los Derechos del Niño. Irónico, ¿verdad? El cual debería de velar por los derechos de esos niños, por esas normas que les amparan, pero no se llevan a cabo, no se hacen valer, no se respetan. Es el primero que propicia que se vulneren los derechos del niño. Los niños no tienen derecho a la salud porque el gobierno no ha puesto los mecanismos necesarios para que esos niños tengan accesibilidad a una sanidad pública. No ha puesto esos mecanismos. Muchos niños se mueren de forma inesperada en Guinea Ecuatorial porque los padres no tienen el dinero para llevar a sus hijos al médico. ¿Os imagináis lo que supone un chequeo médico? Pues eso. ¿Qué os voy a decir del derecho a la protección y a vivir en un entorno seguro si los pobres se encuentran más seguros en la calle que en ningún sitio? Ahí tenéis al padre que ha abusado sexualmente de sus 2 hijas. Ha tenido a bien pensar que él tenía que ser el hombre de sus hijas. Para ser el hombre de tus hijas, tienes que proporcionar educación, una educación de calidad, estabilidad, salud emocional, no abusar de ellas. Lo bueno es que en esos tiempos ya se están denunciando públicamente esos actos. Lo agradezco. La verdad es que lo agradezco, porque hace años atrás, cuando una muchacha decía que habían abusado sexualmente de ella, lo que hacían las autoridades es decirle que ella había sido quien había propiciado que un depredador sexual abusase de ella, aun esté siendo su padre. Así que nada, ¿qué puedo decir más? Que los derechos de los niños son tan vulnerados en Guinea que no se respetan en absoluto. Gracias, Yare. Aquí seguimos con los postololos de este mal gobierno que nos ha tocado. Mi cantante favorito ya lo dice, porque estamos hablando aquí de los derechos de los niños. Y dice así: el agua sirve para cocinar, el agua sirve para bañar, el agua sirve para hacer dendón, el agua sirve, señores, el agua sirve para todo menos para que se cargue. Es un derecho del menor. Dejen de mandar a los niños a cargar el agua, y que llevo tiempo diciendo que el Hospital General de Malabo, la capital, no tiene agua permanente 24 horas, y no digamos de los pueblos del interior o de cualquier otro lado de Guinea Ecuatorial, que también son guineanos, no disfrutan de ese derecho. Señores,
Es un derecho que el menor tiene. Y claro, me dirán, si no cargan los niños el agua, ¿quién lo va a cargar? Lo va a cargar el gobierno, que cargue el agua el gobierno, que es su obligación. El gobierno de Guinea Ecuatorial se le ha olvidado los derechos de los niños. Los niños nacen ya con problemas y dificultades de agua. Y si no, que me digan a mí, ¿por qué se tiene bidones en las casas? Inclusive de las que ellos presumen que llega agua. ¿Por qué se tienen cubos? Porque no funciona, y no engañen más a la población. Aunque digan que ya han trazado el agua hasta enfrente del barrio, donde todos hacemos cola y ponemos cubos y los niños tienen que cargar, pues esto no es agua en casa. En casa hay que abrir el grifo, que salga y que lo vuelvan a cerrar y que haya agua 24 horas. Y nada pendiente de que si se emborracha el que va a abrir la llave de paso del general, no hay agua a las 6 de la mañana, la gente empieza a hacer colas para ir a buscar agua. El agua es un derecho que tienen que tener todos los niños de Guinea Ecuatorial, porque mi querido famoso cantante no dijo que el agua sirve para cargar. Entonces dejen de cargar agua, pidan, exijan a su gobierno que es su derecho, es un derecho tener agua permanente en casa. Hablando de otros derechos que tenemos que tener en cuenta, porque un montón de problemas que estamos teniendo es porque desconocemos nuestros derechos. Otro de los derechos que tiene el menor es de la identidad. Señores, estamos entrando y bailoteando en un país donde se han perdido esos derechos y esos principios. Un niño nace y ya empieza por tener problemas, que el padre no apareció, que no sabemos de quién es, no quiere reconocer al niño porque está casado, no quiere porque fue un rollo de una noche, no quiere porque está, etcétera, etcétera. Ya empieza a ser un problema, un derecho que tiene cualquier niño que nace, que se le reconozca, que tenga su identidad. Llega este chiquillo mayor de edad, quiere hacer su DIP, el famoso DIP de todos los sitios del mundo, que es otro derecho, pues llega a la comisaría donde los señores que no saben ni siquiera los límites, los derechos o las leyes, simplemente algo tan simple como las leyes, como se sacan de la manga las cosas, porque es un bostulolo, así de claro, pues se lo voy a poner en ejemplo, que por ejemplo uno nace, vamos a decir que José María Vita Manjengue, nacido en Bata, de padres de Rebola. Llega a la comisaría con un certificado que pone nacido en Bata. Y le dicen que no, señor, que usted es de Rebola, porque les da la gana darle la identidad diferente a la que él trae en el certificado de nacimiento. Entonces, señores, tengamos claro los derechos de unos certificados que ustedes mismos deberían poder reconocer. No es que llega el señor a España y ya empieza a tener dificultades porque en su literal de nacimiento pone nacido en Malabo, pero de Bata. ¿En qué quedamos? O al revés, pongamos que María Ngema Mangue, nacida en Malabo, llega a Bata y le dice que no, señor, usted no nació en Malabo, usted es de Zuazomo. Ajá, ¿qué pasa? Aclárense, señores, que es un derecho que cualquier guineano, cualquier niño tiene que poder reconocer su identidad, algo simple como eso. Tiene un derecho a su nacionalidad y a su identidad, que no se lo quite ningún miembro porque le da la gana en la comisaría o en la oficina de identidad. Así va la cosa. Entonces los botolos del gobierno de Guinea Ecuatorial se están abriendo. Son cosas que Código GE sin tapujos está llegando. Las quejas de los guineanos, señores, identidad, dejen que la gente sea de donde es. O simplemente
respeten los derechos de identidad. Aclárense con sus leyes y sus culturas y todo lo que haga falta, pero que no sea una varía, una dificultad para el guineano de a pie. Gracias. Hay un famoso dicho que dice lo siguiente: donde comen dos, comen tres. Sí, donde comen dos y comen 1.000.000 también, ¿cómo no? Pero el caso es que donde comen dos y si comen 1.000.000, no se están alimentando. Se están engañando el estómago. Porque si hay un plato de arroz y se pueden a comer 5 niños, esos niños sí se están llevando algo a la boca, obviamente, pero no se están alimentando adecuadamente, se quedan con hambre. Y eso lo podemos comprobar, no hace falta ser inteligente, no, es sentido común. Esos niños les verás después con la barriga grande, las piernas flacas, los brazos flacos, los ojos hundidos, la cabeza prácticamente se le ve los huesos, porque está mal alimentado, está desnutrido, está al borde de la muerte. Y por eso apelamos al gobierno que dote de sistemas, o sea, que crea comedores sociales para que esos niños puedan tener por lo menos 2 platos dignos de comida al día. Eso es lo que les debería de preocupar. No quién dice cuál, quién habla del gobierno, quién nos... No, porque estamos hablando de temas que preocupan, de temas de interés social y que son totalmente necesarios para el desarrollo de ese país supuestamente emergente del que habláis todos. ¿Cómo va a emerger un país donde los niños se están muriendo de hambre, cuando los derechos de los niños están pisoteados constantemente, donde las madres tienen que hacer malabares para darle comer a sus hijos, donde el gobierno se pasa por el forro los derechos de la gente? ¿Cómo podemos hablar de un país desarrollado y emergente? ¡Qué poca vergüenza!, ¿no? ¡Qué poca vergüenza! Es que no podemos hablar de país desarrollado cuando se dan situaciones como esas. Cuando no hay un sistema o una ley que obligue a padres, a esos donantes de semen que van regando hijos por todo el territorio nacional y que luego se lavan las manos y delegan la responsabilidad sobre las madres. Esas, a la vez frustradas, con un montón de bocas que alimentar, sin un trabajo estable, porque el gobierno tampoco hace nada para que lo tengan, se desahogan con esos niños, obligándoles a trabajar, obligándoles a cuidar de sus hijos, porque tienen que ir a buscarse el pan, a saber dónde y cómo. No podemos hablar de un país desarrollado cuando se sigan dando situaciones como esas, donde no hay ley que persiga a esos hombres irresponsables que van desgraciando la vida a los demás. Pero claro, el día de mañana ya ese niño está mayor y ya se sienten orgullosos de tener a un hijo o una hija que les puede sacar las castañas del fuego. Teniendo hijos con la excusa de que mañana se encargarán de mí. Pues no, señor, traer hijos al mundo así porque sí, no es viable, no es sano. No es sano ni para las madres ni para esas criaturas. Porque de los padres, bueno, habrá casos. Por suerte, cada vez se ven más jóvenes que se encargan de sus hijos. Pero por desgracia no podemos hablar de la mayoría. No podemos hablar de que hay una mayoría que está cumpliendo con su obligación y con su deber. No se olviden, es su obligación, son sus hijos. Pero el gobierno, ¿qué pasa? El gobierno mira para otro lado, hombre. A ellos lo que les importa es llenarse los bolsillos, llevarse todo lo que pueden, robar todo lo que pueden, mentir, mientras la población se une en la miseria. Y los niños pagan los platos rotos. No se les escucha, no pueden hablar, no se pueden quejar. Zapatilla que va, palo que va, cable que va, palizas que van, maltratos, castigos. Es lo único que reciben esas criaturas. Palos, palos y más palos. Y al sistema no le importa. Los derechos de los niños tienen que ser considerados en ese país. Tienen que ser respetados. Tienen que cuidar a la infancia. Porque un país sin niños, un país sin infancia, es un país fracasado. Y esa no es la Guinea que queremos. Queremos una Guinea que mire por los derechos de los niños, que los proteja, que los cuide, que vele por su bienestar. No se llenen la boca creyendo estar gobernando bien. No, señores, hasta que esos casos no se solucionen,
ustedes no estarán haciendo nada. Y espero que no puedan dormir tranquilos, sabiendo que esa situación está allí y que no están haciendo nada para arreglarla. Guinea Ecuatorial se merece un gobierno que vele por sus intereses y sobre todo que cuide de esas criaturas que tanto necesitan de nosotros y que en ningún momento pidieron nacer. Somos responsables de traerlos a este mundo. Por lo tanto, hemos de ser responsables de sus cuidados, de su bienestar, de su protección. Y de encargarnos de que tengan una familia de verdad. Familia. Todos los niños del mundo tienen derecho a eso. A una familia. Derechos que se les están negando por incompetentes. Se dice que la infancia es una gran etapa en la vida de los niños, ¿no? No tenemos por qué apurarla. No tenemos por qué apurarles a ellos. Tienen toda una vida por delante para ser mayores. Deberíamos de inspirarlos a ser ellos mismos y deberíamos hacer valer sus derechos, como el derecho a la libertad de expresión, ese que es completamente nulo en Guinea Ecuatorial, completamente nulo, inexistente. Raro es ver a un niño en Guinea Ecuatorial al que se le permita dar su opinión sin que sea reprimido. Eso sí que es verdad. Las vejaciones que se acometen contra los niños son impresionantes. Yo me quedo con una ironía, ¿no? De cuando un niño va a su padre o a su madre: mamá, ¿qué es eso del sexo? O ¿qué quiere decir eso? Y ves y le responden de forma tajante: ¡fuera de mi vista! Así soléis empezar con vuestra falta de respeto. Perdona. No hay diálogo, no hay conversación. Ese niño no tiene libertad de preguntar una duda, una sugerencia o cualquier paranoia que se le cruce por la cabeza. Se le corta de raíz, ¿no? Se le para en seco como si fuese un coche que estuviese viajando a máxima velocidad. ¿Qué dices? Pues sí. Y el derecho al crecimiento y al experimento, al esparcimiento. El derecho a desarrollar aspectos sociales fundamentales. Ese derecho que le ayuda a convertirse en un adulto estable emocionalmente. Ese derecho tampoco existe. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué os puedo decir? Si los adultos son más inestables que los propios niños. Es que tenemos el ejemplo palpable en nuestra sociedad. De esos niños adultos que no dejaron experimentar su desarrollo, ¿no? Esos aspectos fundamentales de la infancia, no les permitieron hacerlo. Se hicieron adultos antes de tiempo. Y claro, ahí está nuestro gobierno que nada está haciendo en pro de la infancia. Nada. Así que, ¿qué queréis que os diga? Os regalo un consejo. Como madre, como madre que he aprendido de la vida, porque como dicen, ningún niño viene con un manual de instrucción. Protejamos a nuestros niños. Protejamos a la infancia incluso de nosotros mismos. Porque a veces como padres podemos ser el peor enemigo de nuestros hijos. Podemos ser el peor veneno para nuestros hijos. Os dejo con mis compañeros. Gracias, y aquí seguimos. Seguimos con un derecho fundamental, importante y que se está vulnerando continuamente. Mi mamá, el derecho a la educación, Madre del Amor Santísimo. Si los gobernantes nuestros no tienen como prioridad ese derecho porque ellos mismos son enchufados, díganme cómo van a respetar el derecho tan importante
que tiene que tener cualquier niño que nace, cualquier guineano, el de la educación. Dimitan porque es que es el puzzle fundamental que va a sacar a Guinea. No podemos tener la tasa de analfabetismo tan alta como es la de Guinea Ecuatorial, y se ve en los barrios, se ve en la ciudad, se ve en todos lados. Todo es problema para la educación cuando es un derecho. Si no tienes dinero para matricular a sus hijos, no van al colegio y no le importa a nadie, es un derecho. Si no tiene dinero para mandarlo al exterior para que estudie una carrera correctamente, a nadie le importa, no hay ni siquiera unas motivaciones que hagan que la gente pueda ejercer ese derecho. Pero insisto, el gobierno no tiene seguimiento de los niños de Ojimonvo, Nkumayepo, Mbulazomo, Añizo, Nzuazomo, Nyenejayos, Rebola, Riaba, Moca, Musola, Basupú, Zampaca. ¿Cuántos niños se quedan sin escolarización o sencillamente con un personal docente no adecuado, ni siquiera preparado, o sin material, o simplemente sufren para el transporte, que yo misma con estos ojos he visto de Bata a Ambini a niños caminar largos kilómetros, pero horas, señores, horas de kilómetro en la autopista? Y si no, vayan a verlo, y para postre llovía, solo por un derecho que les corresponde. Señores, es de vergüenza que Guinea Ecuatorial, con lo pequeñito que es, los pueblos de los alrededores, inclusive la misma capital, que lleven tiempo vulnerando sus derechos, es de pena y de vergüenza. Un gobierno que no le importa si la población habla correctamente, aprende correctamente, se educa correctamente. ¿Qué esperamos de ese gobierno? Es un derecho, señores, es un derecho tener educación, y deberíamos exigírselo a nuestro gobierno, porque la educación es la llave del progreso de un país. Y la educación no es que los hijos de los ministros son los que tienen derecho a las becas y salir afuera. No, un país educado no se basa en 4 gatos. Un país educado se basa desde preescolar, desde que tengan transporte, desde que los niños vayan desayunados, desde que vayan con una vestimenta adecuada, que tengan material, que tengan las instalaciones. Eso es lo que se valora. Los guineanos exigimos ese derecho y es la llave. Exijámoslo al PRG, que por lo visto no le importa 3 pepitos que nuestros hijos estén educados o no. Muchísimas gracias.